de la era cristiana. Y Orígenes la cita en su comentario al Evangelio según San Juan, refiriéndose a la epístola como escritura. Fíjense que Orígenes, para mediados del siglo III, ya a mediados del siglo III, Orígenes en su comentario sí está hablando de esa epístola de Santiago y la menciona, y también menciona a Santiago por su nombre. 100 años después de Orígenes, el historiador Eusebio informa que la epístola de Santiago era usada públicamente en las iglesias, que ese era uno de los requisitos que tenía que tener, y se refiere a la epístola como escritura, o sea, la considera ya como parte de la escritura, y se le adjudica, él mismo se la adjudicó como autor al santo apóstol, a quien repetidamente llamaba hermano del Señor. A Santiago, el hermano del Señor. Eso fue para el siglo IV, y entonces en el año 397, que eso es casi cerrando y pasando del siglo IV al V, fue en el concilio de Cartago del año 397 donde oficialmente la Iglesia reconoce esta epístola, como una epístola canónica. Ahora, yo dije que también durante la época de la Reforma, Erasmo, por ejemplo, en esos años dio a conocer sus dudas de que Santiago, el hermano de Jesús, escribiese la epístola. Tradicionalmente se le asignaba a Santiago, como hemos dicho, hermano del Señor, pero pensaba que Santiago, por el trasfondo judío, no pudo haber escrito la epístola, y esto fue lo que planteó, porque esa epístola se escribió en un griego de alta calidad, y eso no cuadraba con la mano o el escrito de un judío como era Santiago, el hermano del Señor. O sea, él le cuestionó eso, pero Lutero añadió su propia referencia observando lo siguiente, que la epístola enseña poco de Cristo. Eso decía Lutero, no es apostólica, enfatiza la ley en vez del evangelio y se opone a Pablo en la doctrina de la fe y las obras. Y en el párrafo final de su prefacio al Nuevo Testamento es que él pronuncia esas palabras famosas, ¿verdad? El famoso veredicto ese que hizo, y se lo voy a leer como aparece en el escrito de él. Esto dijo Lutero: en resumen, el Evangelio y la primera epístola de San Juan, las epístolas de San Pablo, especialmente aquella a los romanos y a los efesios, y la primera epístola de San Pedro, son los libros que se muestran a Cristo. Enseñan todo lo que necesitáis saber para vuestra salvación, y esto aunque nunca vierais ni escuchareis acerca de ningún otro libro o ninguna enseñanza. Estaba diciendo que estos libros que él mencionó aquí era lo único que uno necesitaba saber para salvarse. Los demás no hacían falta. En comparación con estos, y aquí viene el golpe, la epístola de Santiago es una epístola llena de paja porque no contiene nada evangélico, y dice: hablaré más acerca de esto en otros prefacios. Se fue ¿verdad? La cita esa famosa donde nosotros conocemos que le llamó a la carta que era pura paja. Ahora, hay otros que han puesto en duda el que Santiago, hermano del Señor, sea el autor de esta carta. Estos son los argumentos. Número 1, si el autor fuese en efecto hermano del Señor, era de esperarse entonces que se refiriera a ese hecho en su carta, porque eso era importante. Pero todo lo que dice de sí mismo es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este dato le hubiese dado realmente mucha más autoridad a esta carta y más reconocimiento, sobre todo en personas que no tuvieran ni remotamente una idea de quién era ese Santiago. Número 2, también era de esperarse que el autor mencionase su carácter de apóstol, y nosotros sabemos que Santiago sí era apóstol. El hermano del Señor era apóstol, lo registra la misma escritura. Los apóstoles no necesariamente eran los 12 que nombró el maestro. Habían otros apóstoles, ahí está Pablo, está Bernabé, están otros apóstoles que surgen después, y entre ellos Santiago, que no era parte de los 12, al contrario, era uno de los hermanos de Jesús y ni creía en Jesús en los días en que Jesús estaba predicando.
Así que no por prestigio, pero como garantía para respaldar lo escrito por él. Pablo casi siempre comenzaba sus escritos y utilizaba su título. Y decía, o sea, con la autoridad que le daba, porque él era apóstol. Lo más sorprendente es lo que hizo que Lutero pusiera en tela de juicio el hecho de que la epístola, a ocupar, o sea, lo más sorprendente es decir, la casi absoluta falta de referencias a Jesucristo. Esto le llamó mucho la atención a Lutero. Dijo, esta carta no habla, ni siquiera menciona, escasamente se menciona el nombre del Señor. Solamente 2 veces es mencionado el nombre de Jesús, y esto de forma casi incidental. Aparece en Santiago 1.1, que ya hemos hecho referencia, y en Santiago 2.1. Santiago 2.1 también lo menciona. Después de eso, de forma directa, no va a verse más, hermanos míos, dice Santiago 2.1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí aparece, y en el 1.1, así que fuera de eso, pues no aparece más el nombre de nuestro Señor. Tampoco hay referencia a la resurrección de Jesús. No se habla del tema de la resurrección de Jesús. Y si fue Santiago, la aparición de Jesús, del Jesús resucitado, cuando nosotros vamos a lo que escribe el apóstol Pablo, fue precisamente lo que cambió el rumbo de este apóstol, porque él no creía lo mismo que sus hermanos en el ministerio de Jesús. Pero el apóstol Pablo trae una cita en 1 Corintios 15, donde aparece dando detalles de los testigos de la resurrección, y al que se menciona es precisamente a Santiago, el hermano del Señor. Tampoco hay referencia a Jesús como Mesías. Si Santiago estaba escribiendo a judíos convertidos al cristianismo, era de esperarse que su mayor interés fuera presentar a Jesús como Mesías. Los evangelios trabajaron eso bien. El apóstol Pablo, precisamente cuando hablaba a los judíos, ¿por qué? Porque el tema del Mesías es algo que se podía corroborar con las mismas escrituras, podía ser comprobado con las escrituras, por lo tanto eso debía de haber estado. También se argumenta que el autor de la epístola tiene que haber conocido las cartas de Pablo a los romanos y a los gálatas para poder escribir respecto a la fe y a las obras. Ahora, un judío que nunca había estado fuera de Palestina y que hubiese muerto en el año 62, como es el caso de Santiago, cuando fue martirizado, no podía haber conocido las epístolas del apóstol Pablo. No llegaban, porque no estaban circulando. No era como ahora, tienes libros y escritos. Eso no hubiese llegado nunca a las manos de Santiago. Oye, el otro argumento es que el libro fue escrito en griego. Yo lo mencioné ahorita. Y en un griego excelente, buen griego. Tan bueno como el griego que aparece en hebreo, que es de lo mejor. Así que la lengua materna de Santiago era el arameo. Y es muy dudoso de que Santiago no fuese un especialista en la lengua, ¿verdad?, del griego clásico. Son los argumentos que ellos traían. Y por último, se plantea que esta carta se parece mucho a un sermón. Es muy parecido a un sermón en la forma en que está estructurada. Y es muy posible que haya sido un sermón predicado por Santiago y que haya sido recogido por alguna otra persona y traducido luego al griego. Más luego hayan trabajado con el documento, ampliado y adornado un poco ese documento para dárselo a conocer en la iglesia en general, para que todos entonces se beneficiaran con este documento. De esta forma, esto explicaría la forma en que está escrita la carta, pero explicaría también cómo pudo llegar a relacionarse con Santiago, y también explicaría